Aprendamos los pronombres interrogativos en el idioma quechua. Kansina yachakuskuna, imanallaka shankichi, tukuyni kichikpaq hatun apaykuy kachun. Kay kutipiqa kay tapuykunamanta parlarikusuychik, ajina kaspaqa qallarina kachun. Bienvenidos queridos estudiantes a un nuevo video más. En esta oportunidad vamos a ver los pronombres interrogativos. Cómo utilizamos en el idioma quechua estos pronombres. Como por ejemplo, tenemos pronombres como ima, que sería que, vamos a anotar a su lado. Pi, que sería quién. También tenemos mai, que sería dónde. También tenemos maikaj, que sería cuándo. También tenemos mashka, que sería cuánto. Y maraiku, que sería por qué. Ahí tenemos los pronombres interrogativos que comúnmente se utiliza en una comunicación. Dicho esto, ahora vamos a empezar con algunas aclaraciones. Vamos a partir por el signo de interrogación, ¿sí? El signo de interrogación que es muy importante cuando nosotros hacemos una pregunta. En castellano, pues utilizamos tanto al inicio, que sería de esta manera, y cerramos de esta manera. Pero en quechua, algunos textos nos dicen que únicamente utilizamos al final de la oración. Si alguno de ustedes tiene alguna información del signo de interrogación, pues pueden dejarlo en los comentarios y así sería un buen aporte para todos los que hablamos el idioma quechua. Otra característica que tienen los pronombres interrogativos es el sufijo taj. Lo vamos a anotar por esta parte, el sufijo taj. Ahora sí, el sufijo taj. Nos dice que cuando nosotros utilicemos los pronombres interrogativos, siempre debe ir este sufijo taj. Pero sé que en algunas regiones no lo utilizan. Por ejemplo, en la pregunta más sencilla que hemos aprendido es ¿cuál es tu nombre? Y preguntamos de la siguiente manera. Ima sutiki. Ahí está. Ima sutiki, que sería ¿cuál es tu nombre? Y aquí vamos a utilizar imataj. Imataj sutiki. De esta manera, imataj sutiki. Y como una tercera opción, muchos dicen que no se utiliza el sufijo ta, sino que simplemente se lo sustituye por una tilde, como de la siguiente manera. Ima, y se lo pone una tilde acá, sustituyendo ese sufijo ta, y sería ima sutiki, ima sutiki. De esta manera. Déjanos en los comentarios cuál de estos tres es que tú aprendiste o escuchaste o viste en algún libro. ¿Cuál de estas tres? Que dice ima sutiki, imataj sutiki, que yo lo utilizo eso, o ima sutiki. ¿Cuál de estas tres? Y sería interesante decir la región para que todos nosotros sepamos cómo se utiliza los pronombres interrogativos en los diferentes lugares y no solo estemos centrados en lo que nosotros tenemos. Muy bien, continuamos. Entonces, todos estos pronombres interrogativos se debería de utilizar el sufijo taj. Por lo tanto, tendría que decir imataj para decir qué, pitaj para decir quién, maitaj para decir dónde, maikataj para decir cuándo, mashkataj para decir cuánto y para decir por qué y maraikutaj. De esta manera entonces utilizamos los pronombres interrogativos. Vamos a hacer algunos ejemplos porque muchos de estos
se pueden añadir diferentes sufijos y obviamente va a cambiar y se van a crear diferentes pronombres interrogativos. Bueno, con el ima ya hicimos, así que vamos a pasar con el pi y vamos a decir, ¿quién eres? Sí, sería interesante que en los comentarios también nos dijeran quién eres. Pita kanki. Esto significaría ¿quién eres? Pita kanki. Si alguien me preguntara a mí, Pita kanki, yo les respondo, ñoqaqa yachachik kani. Hinata. O bueno, también puedo decir ñoqa o ñoqaqa teo kani. Muy bien, a ver si en los comentarios nos dices quién eres. Pitah kanki. ¿Vale? Rispallapuni. Aquí sí se puede aumentar varios sufijos, ¿sí? Por ejemplo, este pronombre interrogativo pi lo podemos añadir el sufijo wan. Piwantah. Piwantah. ¿Con quién? Miren, ¿con quién? No sé, una pregunta se me ocurre y digo, Piwantah tusu shanki. ¿Con quién estás bailando? Piwantah tusu shanki. Y ahí tenemos este pronombre interrogativo que sería quién. Y ya sabemos que el sufijo wan es compañía, que significaría con. Muy bien. Vayamos por el siguiente pronombre interrogativo que tenemos mai. Y la pregunta sería mai pitah. Mai pitah tia kunki. Mai pitah tia kunki, que significaría ¿dónde vives? Mai pitah tia kunki. Ñoqa Bolivia, Sucre, Boliviapi tiakuni. De esta manera vamos a continuar, vamos con el otro pronombre interrogativo que dice maik'atah. Maik'ahtah. A ver, preguntemos. Maik'ahtah. Maik'ahtah. A ver qué podemos decir. Maik'ahtah samaykan. Muy bien. Maik'ahtah samaykan. Maik'ahtah samaykanqa, que significa ¿cuándo serán las vacaciones? Maik'ahtah samay utilizamos como un descanso, un receso o como vacaciones. Y bueno, kanqa, pues estamos expresando en tiempo futuro el verbo ser o estar. Por eso lo conjugamos en futuro. Maik'ahtah samay kanqa. Y nosotros vamos a decir como respuesta samayqa wata tukukuyta. Tukukuyta kanqa. Ahí está. Samayqa wata tukukuyta kanqa. El receso será a fin de año, ¿sí? Samayqa wata tukukuyta kanqa. Muy bien, vamos por otro ejemplo. A ver qué dice. Mashkatah. ¿Cuánto? Mashkatah. Mashkatah. Mashkatah ayluykipi kankichik. Mashkatah ayluy pantashani ayluykipi kankichik.
¿Cuántos son en tu familia? Maik'ata aylluykipi kankichik. ¿Cuántos son en tu familia? Aylluypiqa soqta kayku. Soqta kayku. Ahí está. Aylluypiqa soqta kayku. En mi familia somos 6 miembros. Wale rispallapuni imaraykutaq. Imaraykutaq qhichwata yachachinki. Imaraykutaq qhichwata yachachinki. ¿Por qué enseñas el idioma quechua? Y mi respuesta sería qhichwata alli kawasqanrayku yachachini. Chayqa qhichwa alli kawasqanrayku yachachini. ¿Sí? Me encanta el idioma quechua y es por ello que enseño. Bien, y con esto terminamos todos los pronombres interrogativos, pero si tú tienes alguna pregunta que quisieras hacer y no lo puedes plantear, pues puedes dejarlo en los comentarios y te estaré respondiendo a ese comentario. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a este canal, regálanos un like y por supuesto comparte con las demás personas que también están interesados en aprender esta lengua. Próximamente estaremos subiendo más contenido. Ajina Gaspaka Yachakujuna, Askamallagachun, Tinkunakama.